Voy a invitar a mi hermano Elías para que nos haga la lectura, el ritual de la palabra. Isaías 40, del verso 1 al verso 11. Bueno, hermanos, vamos a seguir alabando a Dios con la lectura en el libro de Isaías, capítulo 40. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11 y cuando lo tengan les invito a que me acompañen con la lectura. Isaías 40, versículo del 1 al 11. Dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte encollado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, y a las ciudades de Judá, ven aquí a Dios vuestro. Ve aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén. Y por eso de pie vamos a recibir a nuestro presbítero Alfonso Cruz Pérez, que es el que trae la palabra de nuestro Dios el día de hoy. La palabra de Dios está titulada Palabra Eterna. Buenos días. Buenos días. Pues ya que están de pie, vamos a hacer oración a nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos da, Señor, de estar en este lugar, en este espacio. El único fin, Señor, es darte la gloria, la honra, reconocer, Señor, que tú eres nuestro único Dios y Salvador. Rogamos, Señor, que a través de tu Sagrada Escritura, que al abrirla, al leerla, podamos, Señor, comprender lo que tú nos dices hoy. Nos ponemos en tus benditas manos, habilítanos y danos, Señor, la posibilidad de transmitir este mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar, hermano o hermana. Normalmente uso una computadora, sobre todo porque grabo el sermón. Llegando a la casa, los hermanos de la iglesia me dicen, envía el sermón de hoy. Hoy no tendrán, ¿verdad? Porque pensé que no cabía aquí, pero bueno. Creo que este día es tan importante para la iglesia cristiana. Importantísimo. Es tan importante porque en todo el mundo, y siempre lo repito a cualquier iglesia, congregación que voy, en todo el mundo, ¿verdad? El pueblo de Dios se reúne. ¿Para qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón, el objetivo? ¿Cuál es el móvil que nos lleva a estar en este lugar? Y creo que si tenemos bien claro por qué estamos aquí, podríamos venir cada domingo con alegría. Porque el único fin de estar aquí en este domingo es para una celebración, ¿verdad? Para celebrar la resurrección de Jesucristo. Por eso estamos aquí. Algunos dicen, el día de reposo es sábado. No somos judíos, somos
cristianos. Y la Biblia dice que el primer día de la semana resucitó Jesucristo. Por eso estamos aquí. Yo recomiendo, ¿verdad?, que el domingo no ayunen, porque el domingo es una fiesta. Porque si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué dice la Escritura? Vana sería nuestra fe. Por eso estemos contentos, cuando cantemos con gozo, ¿verdad? Ayune si quiere el sábado o toda la semana, pero el domingo no. El domingo es una celebración. Debemos de estar contentos, alegres, gozosos. Normalmente muchas iglesias terminan comiendo juntos, ¿verdad? Porque esa celebración, esa alegría debe de transmitirse. El texto que me dio el consistorio o los hermanos que organizaron me pareció un texto apropiado en el sentido, ¿verdad?, de la misma exégesis o el análisis. Sin embargo, no quiero usar, como dice en el texto, como un pretexto para decir algo que no está diciendo ese texto, ¿verdad? Creo que todos hemos leído Isaías 40, del versículo 1 al versículo 11. Si yo les preguntase ahorita, ¿se acuerdan de lo que leímos? ¿Qué leímos? ¿De qué trató la lectura? ¿Verdad? Es posible que ya se nos haya pasado. Por eso los invito a que abra su Biblia y mantenga su Biblia abierta para hacer referencia a ella. ¿Sí? Isaías 40, ¿verdad? Del 1 al 11. Podría empezar al revés. Con esto, ¿verdad?, quiero decir que normalmente se toma el texto que nos dieron y de ahí pues lo argumentamos, pero quiero tal vez empezar al revés, a ver qué sale de esto, ¿verdad? ¿Qué es empezar a leer al revés? Antes que esto, Isaías, el libro de Isaías es como una pequeña Biblia. No sé si lo han analizado, la han leído, les ha parecido. ¿Cuántos libros o cuántos capítulos tiene Isaías? 66. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Algo curioso. Los que estudian el texto bíblico dicen que Isaías, hay 3 Isaías. Cuando hablan de 3 Isaías, están diciendo que hubo 3 escritores que escribieron el libro de Isaías. El primero sería del capítulo 1 al 39, ¿verdad? Y de ahí yo quisiera entonces no argumentar en si lo escribieron 3 escritores o no. Lo que quiero argumentar es que Isaías tiene 2 mensajes, y así lo quiero exponer. 2 mensajes que primeramente, ¿verdad?, están en el capítulo hasta el capítulo 39. ¿Cuál es el mensaje del profeta Isaías del capítulo 1 al capítulo 39? Que por cierto, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Y cuántos tiene el Nuevo? 27. Los 2 mensajes están en que del capítulo 1 al capítulo 39, Dios habla de un juicio. Dios habla de un juicio a Israel. Ahorita vamos a ver por qué ese juicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo llevó, ¿verdad?, a tomar una decisión de parte de Dios para ejecutar un juicio en contra de su pueblo? Y del capítulo 40 exactamente al 66 viene otro mensaje, que es un mensaje de consuelo, es un mensaje de perdón. Es un mensaje, yo diría, como lo dice el texto aquí, de consolación. Por eso es un texto o es un mensaje de gracia. Si ustedes han leído el capítulo 66 o alguien que está aquí lo haya leído, podría decirme de qué habla el capítulo 66 de Isaías. Y habla precisamente de lo que habla Apocalipsis: cielos nuevos y tierra nueva. Por eso creo que el libro de Isaías es precisamente como un reflejo de lo que hoy tenemos como la Sagrada Escritura que aquí tenemos. Ahí está. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, quiero que ustedes vean, ¿verdad?, en el capítulo 39, porque hasta ahí les estoy diciendo que termina el juicio de Dios, y ustedes puedan leer qué es lo que pasó aquí. ¿Qué pasó? Creo que es terrible cuando una persona no tiene memoria. Es terrible cuando una persona olvida las cosas. Qué terrible. Apenas visité a una ancianita. Al final era las 10 de la noche, tenía que ir a dormir la señora, 101 años. Fue a la cocina donde estábamos y se despide, ¿verdad? Dice: mucho gusto, qué bueno que vinieron, espero verles después.
se da la vuelta y se va. No tardó ni 5 minutos y ya venía de regreso. Entonces su nieta la paró y le dice: abuelita, ¿a dónde vas? Me dice: me voy a despedir. Abuelita, ya te despediste. Me quedé pensando por un momento, qué terrible es perder la memoria. Qué terrible es perder el sentido de nuestro origen, olvidar de dónde venimos, quiénes somos. Y creo que las personas que pierden la memoria se olvidan, ¿verdad? ¿Qué es olvidar? Esas personas que pierden la memoria sufren mucho. Por eso hay personas que se cansan, ¿verdad? Cuando ven a un anciano que está contando una historia y al poco tiempo vuelve a contar la historia y los hijos parecen, ay, ya va con la misma historia, ¿verdad? Pero es un ejercicio de recordar, porque recordar es volver a vivir. Pero cuando hablo recordar es volver a vivir, no es de revivir, es volver a vivir. Si entiendo todo esto en términos espirituales, recordar es volver a vivir. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se olvidó. El pueblo de Dios se olvidó de su origen. El pueblo de Dios se olvidó de dónde venía, cuál era su esencia, de dónde vino ese pueblo. Se olvidó que en algún momento Dios llamó a unos malolientes. Y cuando hablo, lo hablo, ¿verdad? Yo diría con todo respeto. Porque la palabra hebreos, esa palabra hebreos, su fundamento es ibris. De ahí viene. Ibris eran los que olían a estiércol, los que cuidaban las ovejas, los que cuidaban el ganado, las personas nómadas que andaban de un lugar para otro, que no tenían una tierra. Y por eso estos ibris andaban de un lugar para otro batallando todo el tiempo. Y allí, en ese batallar, en ese sufrimiento, la Biblia dice que Dios llamó a Abraham. ¿Y qué le dijo? Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, tierra que fluye leche y miel. Y dice Dios: y te bendeciré y serás bendición. Por eso creo que el pueblo de Dios, ese era su origen. Un origen y que tenía un propósito. Te bendeciré para que seas bendición a las naciones. Había una elección de Dios y había un propósito de Dios. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Se le olvidó su origen. Y por esa razón, en ese olvido, creo que podríamos leer la escritura, todo lo que sucedió y está escrito ahí en el libro de los Reyes, primer libro, segundo libro de Reyes, está escrito de todo el olvido del pueblo de Dios. Continuamente el pueblo de Dios se estaba volviendo a la idolatría, se estaba contaminando con otras mujeres, con otras culturas, estaba alabando, bueno, yo diría que para que ustedes ubiquen, ¿se acuerdan la historia de Baal peleando con Elías? 450 profetas, ¿verdad?, retando y desafiando a Elías, que se siente solo, abandonado, yo solo he quedado. Y en ese momento, ¿verdad?, se ve la manifestación de Dios. Cuando ponen ahí la carne a asar, echan leña, pero Elías exagera y moja todo el santuario, ¿verdad?, porque sabía en qué Dios creía. Para que ustedes recuerden, el pueblo de Dios se había olvidado, el pueblo de Dios se había vuelto a la idolatría, el pueblo de Dios creía en la prostitución sagrada, el pueblo de Dios quería una religión a modo, una religión a su conveniencia, una religión sin sufrimiento, una religión sin compromiso. Por eso, ¿verdad?, cuando el pueblo se olvida, hay una consecuencia. Y lo que vemos aquí, ¿verdad?, en el capítulo 39 de Isaías, el texto describe, ¿verdad?, que ese pueblo va a ser cautivo. El pueblo de Dios va a ser llevado a la cautividad. Y ese pueblo, que era un solo pueblo, se dividió, se peleó como hermanitos. Yo digo, hay muchas iglesias, presbiterios, cuerpos eclesiásticos que se pelean, se dividen, agarran senderos diferentes. Así pasó con este pueblo. ¿Y qué sucedió? Que entre las 12 tribus que se dividen, 10 de un lado, 2 de otro, empiezan a competir y a decir quién tiene al Dios verdadero, cuál es el santuario verdadero. ¿Es Samaria? ¿Es Jerusalén? Y por eso hay problemas y hay pleitos entre hermanos. Por eso la palabra de Dios en el capítulo 39 de Isaías, el Señor da una sentencia al pueblo que se ha olvidado de su palabra.
al pueblo que ha sido rebelde, que ha sido idólatra, que ha olvidado su origen, pero sobre todo ha olvidado su propósito. ¿Cuál era el propósito? Te bendeciré y serás bendición. Se olvidaron. Y el texto de Isaías 39, obsérvenlo, ¿qué es lo que acontece aquí, hermanos, en este texto? Dice el versículo 5, para no tardarme mucho, ustedes pueden leerlo en su casa, pero quiero que vean esto. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. ¿Qué va a pasar con sus cosas? Se las van a robar. Versículo 7, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Todo lo que pudo crear el pueblo de Dios, las riquezas, todo lo que pudieron pensar que iban a desarrollar, totalmente iba a ser destruido. Porque Babilonia los iba a llevar cautivos. Babilonia los iba a llevar a la esclavitud. Si a nosotros nos hubiesen dicho esta profecía, porque esto se está escribiendo, fíjense, 150 años antes de que acontezca. Antes de que acontezca se escribió esto, ¿me explicó? Porque Isaías es del siglo VIII. ¿Hasta cuándo fueron llevados a la cautividad? Hasta el 586. ¿Me explicó? 150 años antes se estaba escribiendo esto. La pregunta que les hago es, si a nosotros nos dijeren, si te olvidas de tu Dios, de tu Señor, si te olvidas de tu propósito, si te olvidas por qué el Señor te llamó y te eligió, vas a tener consecuencias, ¿qué harías tú? Creo que con ese mensaje yo diría, en el temor de Dios, Señor, perdóname. Ayúdame a hacer memoria, ayúdame a recordar, volver a mis orígenes, entender, ¿verdad? Porque el texto dice, del estiércol hace subir al pobre para sentarlo con los príncipes, ¿o no dice la palabra? ¿Qué somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Y creo que cuando cada persona entiende quién era, qué es lo que hacía, ¿verdad? Y de dónde nos saca el Señor, en ese momento no se nos tiene que olvidar de dónde fuimos traídos por Dios. Y creo, hermanos, que este pueblo estaba precisamente haciendo lo que no debía hacer. Y fíjese usted que este personaje, en vez de arrepentirse, porque Isaías está siendo muy claro con Ezequías, te va a pasar esto. Porque Ezequías muy inocentemente, dice el texto en el versículo 1, dice, léanlo ustedes, dice, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido, y se regocijó con ellos. Ezequías les mostró la casa de su tesoro, les mostró la plata, el oro, las especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías que no les mostrase. O sea, se muestra Ezequías como un personaje que está presumiendo sus logros, un personaje que está presumiendo sus títulos, un personaje que está presumiendo en ese momento, mira todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado, somos ricos, somos poderosos. Por eso el texto, ¿verdad? Dice el texto que después de que le contó, sí, vinieron unos extranjeros, les abrí las puertas, les mostré mis tesoros. Y por eso Isaías le dice, pero ¿qué has hecho? Todo lo que les has mostrado se lo van a robar. Tus propios hijos se los llevarán y serán eunucos en el reino. Creo que Ezequías pudo arrepentirse, pudo decir, Señor, perdóname, creo que ya la regué, tendría que hacer algo. Aquí hago un paréntesis solo para mencionar una historia parecida, ¿verdad? De los hijos de Elí. Elí era un sacerdote. Elí era un personaje que se dedicaba a la predicación de la palabra, pero tenía unos hijos terribles. Tenía unos hijos, diríamos hoy, unas fichas, ¿verdad?
Abusaban, llegaban las mujeres hermosas al templo y parece que los dos fines y ovnis decían, mira, esta está bien guapa. ¿Y qué hacían? No lo digo yo. El que ha leído la escritura dice que ellos abusaban de esas mujeres. Y luego, además del sacrificio a Dios, apartaban para ellos lo mejor. Y vino la palabra de Dios y le dijo, mira, Elí, si no corriges a tus hijos, van a sufrir. Si no corriges a tus hijos, va a pasar esto y esto y esto. Y Elí dijo, bueno, tú eres Dios, haga lo que bien te parezca. En palabras coloquiales diría, haz lo que se te dé la gana. No voy a cambiar nada. Si mis hijos son así, ni modo. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Y triste, ¿verdad? Murió tristemente. Así está Ezequías. Si ustedes leen el texto, ¿verdad? Al final, vean versículo 8. Dice, y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado, que todo va a pasar, dice, es buena, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Que mientras yo viva, a mí qué me interesa el futuro. ¿Has podido pensar un poquito respecto a tu familia? Tal vez estés gozando tú, yo soy obediente, pastor. A mí no se me olvida la palabra de Dios, yo soy fiel al Señor. Pero no solo eres tú. La palabra de Dios nos dice que fuimos llamados, somos un pueblo elegido para un propósito. Podríamos hacer un paralelo entre el pueblo de Dios y nosotros. Pero no quiero entrar a ese punto ahorita. Solamente quiero que vean que el desastre estaba allí. Y se cumplió. Y el pueblo de Dios fue llevado cautivo. Y ahora sí, en la cautividad, sin embargo, siempre hay un remanente. Siempre hay un pequeño pueblito de Dios, ¿verdad? Un pequeño grupo que no se olvida de Dios. Y ese remanente es el que es insistente. Ese remanente es el que está, dice y dice y dice, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Y ese remanente, hermanos, hay en todos lados. Iglesias que se han completamente destruido, pero siempre hay un remanente, un pequeño grupo de personas que nuevamente recuerdan su origen y empiezan a trabajar para que nuevamente florezca. ¿Y qué sucedió, hermanos? Que cuando fueron llevados a la cautividad, allí, en el sufrimiento, en el dolor, yo diría en la violencia que estuvieron viviendo, no duraron muchos años, casi 50 años en la cautividad. Parece que la palabra de Dios, ¿verdad?, siempre es viva y eficaz, porque dice, oyó el clamor de su pueblo. Dios es fiel. Y si Dios le había dicho a Abraham que lo iba a bendecir para que fuera bendición, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios sabía que si había dado una promesa, la tenía que cumplir. Y por eso la palabra de Dios dice que viendo Dios el sufrimiento, viendo Dios cómo estaba viviendo el pueblo, Dios tuvo misericordia. Y por eso el capítulo 40, ya viene el consuelo y dice el texto, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Parece que el pueblo en ese momento despertó y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué estamos viviendo? Dolor, aflicción, violencia. ¿Por qué? Por el olvido. Pero precisamente en este texto dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Pero para que su pecado sea perdonado, debe de haber una situación, debe haber un cambio, debe haber una metanoia, un cambio de mente. Y esa transformación es el arrepentimiento. Por eso, ¿verdad?, cuando hablamos de arrepentimiento, cuando hablamos de esa metanoia, de cambio de mente, es que tú vas caminando en una dirección solamente y estás empecinado en caminar en esa dirección. Tener una transformación, un cambio, un arrepentimiento es cambiar, es girar, es completamente, si ibas en esta dirección, cambiar bruscamente y cambiar hacia donde es lo correcto. Y el texto dice, ¿verdad?, consuélense. Dios ya ha visto su aflicción. Dios ya ha visto lo que está pasando, pero Él es fiel, Él cumplirá su palabra. Y aquí viene algo que nos obliga a todos y al pueblo de Dios. Dice el texto, versículo 2, estoy leyendo.
decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y aquí recita, hermanos, el Nuevo Testamento. Y aquí es precisamente donde entonces nos ubicamos. ¿Por qué? Porque solamente hay un plan de Dios, solo un plan, no hay muchos planes. No hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sí lo tenemos en una cuestión de administración del texto, pero hay un solo mensaje, hay un solo plan perfecto. Por eso es el pacto del pasado, el nuevo pacto, pero es un solo pacto. ¿Están de acuerdo? Y es aquí, hermanos, donde nosotros nos ubicamos, que 700 años antes de que naciera el Redentor, el Mesías, el Señor está hablando, fíjense, a través del profeta Isaías. Está hablando, ¿verdad? Y entonces estas personas están viendo hacia el futuro. Es decir, que Isaías está profetizando el siglo octavo, en el año 700, pongamos 34, 36, 50. Ahí está profetizando Isaías antes de Cristo. ¿Y qué pasa? Que ellos tenían que ver hacia adelante. Tenían que esperar al Mesías. Tenían que esperar a la palabra de Dios. Tenían que ver hacia adelante. Nosotros, ¿hacia dónde vemos? ¿Ve hacia dónde vemos? Nosotros vemos hacia atrás. Ellos veían hacia adelante, nosotros vemos hacia atrás. ¿Quién quedó en el centro? Jesucristo. Y algo que me llama la atención es lo que dice Hebreos. Y ahí es muy claro, es muy contundente para callar muchas voces que hoy en día dicen, es que fíjate que soñé que el Señor me reveló. Nada. Hebreos 1, ¿qué dice? Usted busque Hebreos capítulo 1. Bueno, lo sé de memoria, pero quiero que usted lo vea, ¿verdad? Dios, habiendo hablado en todos los tiempos y de muchas maneras, en el pasado, Dios habló en todos los tiempos y de muchas maneras. ¿Hablaría a los mayas? ¿Hablaría a los teotihuacanos? ¿Hablaría a los mexicas, a los zapotecos, a los mixtecos? ¿Hablaría Dios a ellos? Dios habló en todos los tiempos y de muchas maneras. Pero el texto dice, pero en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado a través de ¿quién? De su Hijo, Jesucristo. Y entonces regresamos todo, hermanos, y le ponemos pausa a Isaías en esta revelación y nos pasamos a Juan. Y el Juan, el evangelista, empieza diciendo, en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Aquí me sorprende. ¿Por qué? Porque cuando dice en el principio, se está refiriendo al principio, a la Génesis. Se está refiriendo al arjé en griego, al inicio de todas las cosas. Y nos transportamos a Génesis, Bereshit, ¿verdad? Y en Génesis 1 dice, ¿qué dice Génesis 1? En el principio, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, Dabar, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y compárelo con Juan. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas. Pregunto, ¿quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Por eso les vuelvo a repetir. En muchos de nuestros templos decimos, es el mes de la Biblia. Pero una cosa es la Biblia y otra cosa es la ¿qué? La palabra. Y nuestro culto debe de ser cristocéntrico, no bibliocéntrico. ¿Me explico? Cristocéntrico, aquí el centro de alabanza y adoración es Jesucristo. Y por eso, hermanos, Juan lo dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres.
Hermanos, cuando nosotros leemos Juan precisamente habla que el Logos se hizo carne y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos que su gloria como del unigénito Hijo del Padre. Entonces, a ver, pastor, entonces cuando el texto siempre habla la palabra de Dios es Jesucristo. Aunque esté en el Antiguo Testamento, donde diga, y la palabra de Dios, pon Jesucristo y queda completamente. Y en el Nuevo Testamento, cuando habla de la palabra, pon Jesucristo. Y entonces el plan perfecto se cumple. La palabra de Dios es Jesucristo. Por eso somos cristocéntricos. Por eso celebramos la resurrección de Cristo. Cristo es nuestro Señor y nuestro Dios. Y Él es digno de toda alabanza. Me gusta que estén leyendo Apocalipsis, porque Apocalipsis habla precisamente del Cordero. Precisamente habla de toda la manifestación de Jesucristo en un momento de crisis. Jesucristo vela por su iglesia, por su pueblo elegido. Y por eso estamos aquí. Y si nosotros queremos más argumentos, porque yo quiero saber, Él es la palabra. Bueno, desde esa perspectiva, yo quiero entonces ahora que lean Isaías que estaba mirando hacia el futuro, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es que, como dice el título, es eterna. Es eterna. Y por eso Isaías 40 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Hay un arrepentimiento, debe de haber un cambio, debe de haber una transformación. El Señor está por venir, habrá un consuelo para la iglesia que sufre. Estamos aquí por una razón, porque nuestro corazón debe estar agradecido que haya sido un elegido de Dios. No creas que tú recibiste a Cristo. No hagas alarde de que yo recibí a Cristo en mi corazón y las cosas cambiaron. Tú nunca recibiste nada. Si no es Cristo, dice la Biblia, ¿verdad? Que tú no puedes ir a Dios si no es Dios quien viene a ti. Es Dios quien te rescata. Este es mi hijo elegido. Aunque estaban muertos sin delitos y pecados, el Señor entendió, este es un elegido mío. ¿Qué hace allí en la mugre? Y el Señor nos sacó y nos trajo, nos dio una nalgada de decir, tienes un propósito, yo tengo un propósito para ti. Y el propósito para ti no es para que duermas. El propósito de aquí no es para que hagas alarde que tú eres un hijo de Dios, un elegido, un junior. El propósito de Dios no es que hagas riquezas. El propósito de Dios es que cumplas sus mandatos. Y los mandatos de Dios, dice, no son gravosos. Proclama la palabra. ¿Saben por qué los templos están vacíos? ¿Por qué? Yo soy salvo, yo me eligió el Señor. Y soy presbiteriano, y si Dios eligió al que va por la calle, lo traerá aunque yo no le predique. Somos orgullosos de nuestra doctrina presbiteriana, celosos, ¿verdad? Y aunque no predique, el Señor lo traerá. Pero tenemos, hermanos, tenemos una obligación que cumplir. Mateo lo dijo en la gran comisión, ¿verdad? En la gran comisión está muy claro cuál es la razón de nuestra existencia. ¿Será que hemos olvidado nuestro origen? ¿Será que hemos olvidado de dónde venimos? ¿Será que nos hemos olvidado de dónde nos sacó el Señor? Romanos 6:23, ¿qué dice? Bueno, son textos así como que ya la iglesia debe saberlos. Bueno, busquen. No se enojen, ¿verdad? A ver, Romanos 6:23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces ahora vamos a leer el texto de Isaías con esa enseñanza que Jesucristo es la palabra de Dios. Y el texto entonces dice,
todo valle sea alzado, sí, todas las injusticias, todo lo que está bordudo, todo lo que está chueco, todo eso tiene que ser alineado por la palabra. ¿Me explicó? Todo lo deshonesto, todo lo vil, todo, yo diría Gálatas 5, ¿verdad? Si leemos Gálatas 5, los frutos o los resultados de la carne, de las pasiones, de los adulterios, de las hechicerías, de los chismes, todo eso tiene que ser cortado, tiene que ser alineado por la palabra. Y es lo que empieza diciendo aquí, ¿verdad? Consuélese, pueblo. Han sufrido, sí, pero aquí estoy yo, dice el Señor, ¿verdad? Hay que empezar a enderezar sendas, hay que empezar a allanar las cosas, hay que empezar a arrepentirnos, hay que empezar a comprometernos, hay que empezar a entender nuestro propósito. Y dice el texto entonces, que cuando se haga todo eso, se enderece, dice, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará, entonces, ¿qué? La gloria de Dios. ¿Qué tendríamos que enderezar? Ahí no me meto. Cada persona sabe que tiene que enderezar. Cada persona sabe que tiene que allanar. Cada persona sabe que tiene que corregir, que tiene que cambiar. Voy en esta dirección, hermano, vas mal. Como quiera, soy un elegido, la salvación no se pierde. ¿Verdad? Pero dice el texto que debe, y este texto, hermanos, resuena en el Nuevo Testamento. Y dice entonces que lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová. Y luego dice, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. La boca de Jehová ha hablado, o sea, su palabra. Y luego dice el texto, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir? Imagínate que el Señor te dice, órale, da voces, proclama, grítalo, persuade, predica. Pero ¿qué digo? ¿Qué digo? No fui al seminario. No he entrado a los cursos de teología. ¿Qué digo? ¿Qué dice el texto? Dice el texto, versículo 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir? Y algo contundente, triste y doloroso. Y doloroso. Mire, que toda carne juntamente, ¿qué dice? Perdón. Que toda carne es ¿qué? Hierba. Y toda su gloria, dice Pedro, como la flor de la hierba. Mi esposa tenía unas flores de esas que duran casi un mes. ¿Cómo se llaman? Una flor hermosa que dura un mes, es como dura orquídea. Hermosa la flor. Y el primer día que se le cayó, ¿verdad? ¡Ping! Un ramito. Otro día, otro ramito. Mi esposa, ya se está muriendo. Y le dije, fíjate cómo es la Biblia. Toda esta flor hermosa, dice que eso hermoso, ¿verdad? Los éxitos, los títulos, las riquezas, es como la flor. Pero al paso del tiempo, cada flor va cayendo, ¿qué? Y va muriendo. Dice el texto aquí, proclámales y diles que toda carne es hierba. Y toda su gloria, como la flor. La palabra de Dios nos está diciendo antes de que las cosas pasen. Estamos empecimados y los jóvenes están metidos en sus escuelas. ¿Por qué no vino tu hijo a la iglesia? No vino a la celebración. Tiene mucha tarea. Tiene muchas cosas que hacer. Porque tiene que lograr terminar. Quiere títulos, quiere nombre. Lo más importante, hermanos, lo está perdiendo. Por eso la palabra de Dios dice, diles, proclámales, da voces, toda hierba, carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el ¿qué? Porque el viento de Jehová. El viento de Jehová. Y para que eso suceda, hermanos, está diciendo que Dios puede soplar caliente
y estamos consumidos completamente. El viento de Jehová, dice, sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, y aquí pongan Jesucristo. Mas Jesucristo, ¿qué? Permanece para siempre. Mas Jesucristo permanece para siempre. Ahora sigan. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vuestro. He aquí Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará, y he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor, ¿quién? Jesucristo. Como pastor, esa palabra, apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿De quién estaba hablando? De Jesucristo. Y si usted lee más adelante Isaías 55, bueno, de ahí ya todo Isaías, hermanos, habla precisamente de la futura gloria de Sión en Jesucristo. Pero Isaías 55, versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será que... ¿De dónde descendió la palabra de Dios? De arriba, de Dios mismo. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Jesucristo viene de Dios, enviado por Dios a cumplir un propósito de Dios, y hará lo que Dios quiere que haga. Pastor, ¿y entonces la Sagrada Escritura? Bueno, ya lo dije. ¿Por qué es importante este libro entonces? Porque este libro da testimonio. Porque este libro, fíjese que la Biblia no nos engaña. Timoteo, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 16 dice precisamente que la Sagrada Escritura, fíjese, la Sagrada Escritura, entonces hace una diferencia. Esto es que la Sagrada Escritura, y esta Sagrada Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñarnos. Esta Sagrada Escritura es útil para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Este libro es la Sagrada Escritura porque me habla de la revelación de su palabra. No pudiera saber de la palabra que es Jesucristo si no existiera ¿qué? La Sagrada Escritura. Por eso, hermanos, hermanas, tenemos que ubicar las cosas. Tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios tiene un propósito para nosotros. Entender que tenemos un objetivo que cumplir y que somos un pueblo elegido por Dios para un fin. Para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Quiero decirles, hermanos, que de hoy en adelante, ustedes cada vez cuando digan que la palabra de Dios es Jesucristo. Por eso, si nosotros leemos ahora el Nuevo Testamento desde esa perspectiva, las cosas van a cambiar. O más bien serían justificables. Por ejemplo, habrá su Biblia, ¿verdad? Solamente algunos textos. Colosenses 1:16. Dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Por eso el Génesis dice, en el principio era la palabra, ¿verdad? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y algo maravilloso es de que, fíjense, Génesis 1:27, y creó Dios al humano. No dije hombre, dije al humano, porque así dice la traducción. Y creó Dios al ser humano, varones y hembras los creó, y los hizo ¿a qué? A su imagen y a su semejanza. ¿A semejanza de quién? ¿Y quién es Dios? Jesucristo. Por eso cuando entendemos eso, todo va a cuadrar. Por eso los reformadores decían, entonces Cristo debe de estar en la Sagrada Escritura. Yo tengo que hacer una lectura donde Cristo aparezca, sí. Llegaron un reformador y dijo, pero Cantares no aparece a Cristo. Y entonces lo cuadraron, sí, el novio es Cristo y la iglesia es la novia, ¿verdad? Y alguien se atrevió a decir, el libro de Santiago no debe aparecer porque no habla de Cristo. Somos cristocéntricos. Y todo el tiempo que lea la palabra, verá a Cristo allí. Y eso es algo, hermanos, maravilloso. ¿Qué somos? ¿Por qué estamos aquí ahora? Para celebrar la resurrección de Cristo. Y por eso tenemos que venir todos los domingos contentos. Bendito sea, Señor. Si tú no hubieses resucitado, vana sería nuestra fe. Si tú no hubieses resucitado, si el Señor no hubiese mandado al Señor Jesucristo, Él vino a mí, no yo fui a Él. Si yo puedo aceptar a Cristo, entonces ¿para qué vino Cristo? La gente dice, es que yo le recibí. No recibiste. ¿Por qué razón digo eso? Porque imagínense, si la persona puede ir a Dios, en cualquier momento pudo ir a Dios, buscar a Dios. Pero fue, hermanos, en la incapacidad del hombre de poder ir a Dios, que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea tenga vida eterna. La gloria es para Cristo. Y hoy no es la excepción. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Lean con ahínco la Sagrada Escritura, porque tal parece que en ella tenéis vida eterna en Cristo Jesús. Pudiera hablar más, no sé cuánto aguantan. Pero otra cosa que me llamó la atención, cuando dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Fíjense, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. ¿Qué es quién? Cristo. Y ahora yo les pregunto, ¿dónde nació Cristo? ¿Dónde nació Jesucristo? En Belén. ¿O no? ¿Y qué significa Belén? A ver, esos teólogos. Casa de pan. ¿Sí? Entonces entiendan, ¿quién es el pan del cielo? Cristo. No solo de pan material vive el hombre, sino de toda palabra del pan del cielo que cayó. Cristo toda la gloria, toda la honra. Usted lea lo que dice Juan 6:27. Y Juan 6:35. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que obviamente si yo lo recito de memoria, usted no lo busca y diría, a lo mejor me mintió, ¿verdad? Pero cada vez de que buscan la palabra en la Sagrada Escritura, pues nos tardamos más. A lo mejor es bueno, poco a poquito, pero Juan 6:35, Juan 6:35, ¿ya lo tienen? Fíjese lo que dice. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No solo de pan material vive el hombre, sino de ese pan. Yo soy el pan
de vida. De hoy en adelante lo invito a leer la Sagrada Escritura con ese ahínco y regocijo y ver a Cristo, a la palabra de Dios realmente reflejada en ella. Estemos de pie, hermanos, oremos a Dios. Gracias, Señor, te damos primeramente por la vida, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por habernos elegido. Realmente, Señor, sabemos que no merecíamos de tu gracia. No merecíamos nada, sino simplemente, Padre, en tu voluntad. Así te plujo a ti, Señor, elegirnos. Sabemos, Señor, que esa elección es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Señor, tal vez como tu iglesia hemos olvidado, Señor, cuál es el propósito, la razón de tu elección. Tal vez se nos ha olvidado, Señor, nuestro origen. Rogamos, Padre eterno, que nos permitas escudriñar tu Sagrada Escritura, porque tal parece que en ella tendríamos vida. Ahí tú te revelas, Señor. Y cada persona que es elegida por ti, al escuchar tu palabra, su corazón se emociona, su corazón se agita, porque sabemos, Señor, que eres misericordioso y amoroso con nosotros. Bendice a tu iglesia, Getsemaní. Señor, prospera el fruto de su trabajo. Señor, que todos podamos entender y comprender, Señor, nuestra obligación, nuestro compromiso, no para ser servidos, sino para servir. Bendice grandemente, Señor, a los líderes de esta iglesia. Bendice a los niños, jóvenes, a los adultos, y que esta iglesia pueda nuevamente ser una iglesia, Señor, próspera. Una iglesia que glorifique tu nombre, Señor, con alegría. Una iglesia, Padre, que esté llena en tu santo nombre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas y por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.